Vamos a hablar sobre la empresa petrolera del Estado, Petroperú, y lo vamos a hacer con el señor Fernando de la Torre, que fuera, brevemente, pero fuera, gerente general de esta empresa. Él es licenciado en Administración y fue también gerente de Finanzas de Petroperú. Señor Fernando de la Torre, ¿cuál es el problema judicial que se cierne sobre usted y sus compañeros? Bueno, no se ha concretado aún, o sea, nos ha llegado la invitación para conciliar, yo lo he recibido, no me ha acercado, es una demanda por 214 millones de dólares, supuestamente por daños a la empresa como resultado de las decisiones que se tomaron entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Ahora, lo raro acá es que yo solamente me incorporo a la gerencia de finanzas en febrero de 2022. He estado 2 meses como gerente de finanzas. Sin embargo, a mí me hacen corresponsable de lo ocurrido entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Bueno, pero febrero a marzo son pues semanas en las que usted es responsable. ¿Qué es lo que halló cuando asumió la gerencia de finanzas? Porque era la época de Pedro Castillo, correcto, hizo nombramientos arbitrarios, se manejó Petroperú de una manera totalmente dudosa, se destruyeron incluso, Mávila, me parece recordar algunas referencias sobre la gente que entraba a visitar y hablar con el señor Hugo Chávez, y el señor Hugo Chávez terminó como sabemos. Correcto. Entonces, correcto. ¿qué es lo que halló usted cuando asumió la gerencia de finanzas en esas circunstancias sumamente dudosas? Perfecto. Fíjese, lo que yo encontré, que es lo que subsiste hasta ahora, es que la empresa había venido utilizando el dinero de los proveedores. Cuando vendían el producto, en vez de pagar a los proveedores, ese dinero se iba a financiar Talara. Igual, giraban líneas de los bancos para pagar a proveedores, le pagaban a los proveedores y la venta de ese producto, esos inventarios, no iban a pagar a los bancos, sino también iban a Talara. Entonces, ese problema que lo vi en ese momento continúa ahora. Si miramos las cifras a diciembre de 2023, usted puede ver que la empresa tiene un déficit de capital de trabajo de 2.500 millones de dólares. Y eso después de haber recibido en el 2022 2.350 millones, que es el 1% del PBI. Entonces, a mí no me entra en la cabeza cómo después de recibir 2.350 millones, una parte como préstamo, otra parte como aporte de capital, puede un año más tarde tener un hueco de 2.500. Es absolutamente imposible de comprender. Usted ha dicho, creo que la demanda es una maniobra de las cofradías. Correcto. Al interior de Petroperú, para silenciar mis denuncias sobre ciertos eventos y cifras, tanto en el proyecto Nueva Refinería de Talara como en recurrentes actividades tales como las compras de hidrocarburos y la contratación de seguros. Correcto, además. Correcto. Fíjese, en Talara el tema es bien sencillo. Ese proyecto nació con 1.300 millones de presupuesto y el día de hoy está en 6.500. En el camino, una parte se explica por los retrasos y hasta ahora no hay un responsable procesado, menos aún encarcelado por esos retrasos. ¿Quién es la cofradía al interior de Petroperú? Las cofradías son grupos que existen, que vienen a ser el equivalente, disculpe de esta manera, a organizaciones criminales, que tienen sus propios negocios al interior y se manejan entre ellos, se protegen. ¿Trabajadores de Petroperú? Trabajadores de Petroperú. ¿Funcionarios? ¿De qué nivel? En el año 2010 yo fui invitado a incorporarme, me ofrecieron un puesto como gerente de estudios económicos, acepté, y me llamaron a una entrevista privada, voy a omitir decir el nombre de esta persona, una funcionaria de Petroperú, y me dijeron de que si yo me integraba a Petroperú tenía que respetar ciertas normas de conducta, y esa era que si yo veía algo que estaba mal, o me unía a eso o guardaba silencio. Yo le dije que ¿Perdón? yo no... ¿Eso es una mafia? Eso fue lo que me dijeron. Yo le dije que yo no trabajaba de esa manera. Al día siguiente me retiraron el cargo que me habían dado el día anterior. Bueno, ¿Quién fue la funcionaria? Prefería no decirlo porque como fue una conversación verbal no quisiera estar involucrado en una querella, pero era una persona que en ese momento tenía una gerencia. Bueno, pero en todo caso, en, digamos, febrero del 22, usted llega y encuentra esta situación. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo primero que hice es llamé a la gente que trabajaba para mí en finanzas para preguntarle cuánto de los fondos que se habían recaudado del exterior habían sido utilizados en el proyecto, si el íntegro había sido utilizado. Y ahí lo primero que me informaron es que habían como 600 millones de dólares que habían sido utilizados para pagar los intereses de esos mismos préstamos. Entonces, imagínense, usted toma un préstamo para construir su casa y utiliza la plata para pagar los intereses del préstamo. Entonces, obviamente, le va a faltar plata para construir la casa. Por supuesto. ¿Ya? Esa es una parte del problema. Y toda la diferencia la cubrían con crédito de proveedores. Si usted mira las cifras,
al 31 de diciembre de 2023, ahorita, acaba de terminar el año, va a ver que tiene el doble en cuentas por pagar a proveedores lo que tienen inventarios. El doble. Y tiene 4 veces en deuda a pagar a los bancos de lo que tienen cuentas por cobrar. Entonces, ya, pero es una situación atroz, lo sabemos muy bien, pero no sé si le conviene mucho desarrollar esto. Lo que usted tiene que hacer es su defensa. Correcto. ¿De qué le reprochan a usted y qué es lo que replica usted a esos reproches? Bueno, lo que supuestamente plantea esta invitación a conciliar, que es el antesala para la demanda, es que durante ese periodo de octubre de 2021 a marzo de 2022 se tomaron decisiones de inventarios y de precios que afectaron el performance de la empresa de abril 2022 a diciembre 2022. Las cifras lo que muestran es que de octubre a diciembre de 2021 la empresa generó 110 millones de utilidad, que contra los 40 que la empresa tenía a septiembre de 2021, cierran el año con 70 millones de utilidad. En el siguiente trimestre, primer trimestre de 2022, la empresa vuelve a generar 110 millones de utilidad y así se lo entrega a la nueva administración. La nueva administración cierra el 2022 con 270 millones de pérdida. Y dicen que esa pérdida es consecuencia de lo anterior, por 2 motivos: manejo de inventarios y precios. Los precios en Petroperú se fijan semanalmente. Entonces, ¿cómo las decisiones de meses anteriores pueden afectar? No lo sé. Por los precios se fijan semanalmente y a propuesta del área de planeamiento. Planeamiento no está involucrado en la demanda. Los inventarios los maneja planeamiento. Finanzas no tiene absolutamente nada que ver ni con precios ni con inventarios. Sin embargo, yo estoy involucrado en esa demanda o en esa posible demanda. No está el gerente financiero que estuvo de octubre de 2021 a enero de 2022, no está. Estoy yo. Entonces es una cosa direccionada. Yo creo, como señaló Mávila, y que es lo que, digamos, yo he venido comunicando, que esto es simplemente un intento para silenciarme a mí, así como trataron de silenciar un momento a... ¿Qué es lo que no quieren que usted diga? Lo que he venido escribiendo en diferentes notas en LinkedIn, en Vox Populi, en Energía Andina. A ver, dígalo ahora en RPP, bueno, para que todos nos enteremos. Básicamente, el problema fundamental es que están utilizando la plata de los proveedores. El proveedor le da crédito a la empresa vende ese inventario, en vez de pagarle al proveedor con la venta, la mandan a Talara. Los bancos le prestan a la empresa para pagar también a proveedores y ese dinero lo utilizan también para financiar Talara. ¿Y por qué Talara es tan caro? Porque en el camino hubo un tema que nadie está investigando hasta donde yo sé, que son las famosas órdenes de cambio. Los contratistas hicieron cambios al proyecto original. Y alguien especialista en el tema tendría que revisar esos cambios para ver si tenían sentido o no tenían sentido. Eso es complicado. Ese es un tema. ¿Por qué es que no está funcionando plenamente Talara, pese a todo se habla de una unidad paralizada? Ese es un tema, o sea, acaban de terminar esa refinería, la han inaugurado ya 4 veces, creo. Sí. La última fue en diciembre del año pasado. Sí. Y una unidad nueva se paraliza supuestamente por un momento se interrumpe el abastecimiento de energía eléctrica y esta planta de 6.500 millones de dólares no tiene un sistema alterno para poder proveer energía, sabiendo que esta unidad, si se paraliza, va a acumular ciertos elementos que luego van a ser necesarias su paralización y su limpieza y su reparación. Entonces, acá hay algo que no cuadra. O sea, se han gastado 6.500 millones de dólares y no tienen un sistema de respaldo de energía eléctrica. Es más, el proyecto, hasta donde yo recuerdo, tiene una planta de cogeneración al interior de la misma refinería, que aparentemente no está funcionando. Muy bien. Muchísimas gracias por su presencia. El tema es complejo. Hemos comprendido lo principal. Usted está defendiéndose de una denuncia que se cierne sobre usted, pese a las pocas semanas que estuvo en una circunstancia difícil en esa empresa. Muchas gracias por su presencia acá. Muy buenos días y manténganos informados de cómo evoluciona un debate que tiene sin duda trascendencia nacional.